Hola amigos, sean bienvenidos a un video nuevo aquí en su canal y su casa. Lo que vamos a hacer hoy es mi primer challenge o algo así que vamos a ver en este canal, que probablemente si veo que les gusta voy a hacer este tipo de cosas más seguido. En lo que consiste, o en lo que consistió más bien, porque ya lo hice y primero lo quería hacer para ver si quedaba bien, y si quedaba bien ya lo subía al canal. Consistía en lo siguiente: yo hice unas publicaciones en mi Instagram donde yo les pedía que me hicieran unas votaciones para yo, en base a lo que ustedes votaran, yo iba a hacer un dibujo. Y estas son las respuestas que me dieron. Lo primero que les pregunté es que quería que me dijeran si querían que dibujara a una persona o un paisaje, porque la verdad es que quería que ganara paisaje, porque no he dibujado ningún paisaje aquí en este canal, he dibujado puros retratos. Pero pues ustedes votaron porque ganara una persona. Dije, pues está bien, vamos con eso y vamos con lo siguiente, ¿ok? Lo segundo era que si ese dibujo fuese o colorido o darks, o sea, que fuera así como con tenebroso y oscuro, que fuera como arcoíris y todo ese tipo de cosas. Y ganó colorido. Aunque también aquí, si les soy honesto, yo quería que ganara algo dark, porque tampoco he hecho ningún dibujo así. Pero hay que hacer caso, ¿no? Porque de eso se trata el reto, de hacer lo que vaya ganando, ¿no? Creo que en ninguna de las cosas ganó lo que yo quería. Pero pues bueno. Lo siguiente fue si querían que utilizara los colores típicos que utilizo o que utilizara acuarelas, aún sabiendo que yo no sé utilizar acuarelas tanto, pero realmente me iba a esforzar porque el dibujo quedara mucho mejor que el anterior. Y ganó acuarelas. Y es la tercera cosa consecutiva, que era lo que yo no quería que ganara, pero dije que iba a hacer mayor esfuerzo. Y ahorita van a ver que está mucho mejor que el anterior dibujo de acuarelas. Creo que quedó mucho mejor. La cuarta cosa fue que si querían que fuera real o ficticio. Esto se refería más que nada a que si fuera un personaje que existiera, o por ejemplo ficticio pudo haber sido, no sé, en el caso de que hubiera quedado un paisaje, hubiera dibujado en el caso real Nueva York, es decir, y en el caso ficticio la Atlántida, ¿me explico? A eso me refería. Lo siguiente fue una pregunta que si querían que el dibujo fuera inventado por mí, porque hay dos formas de dibujos, que tú puedes inventarte todo el dibujo o puedes hacerlo basado en una imagen, y pues le ganó inventado por mí, que no estuviera basado en ninguna imagen, que fuera único y diferente. Y sí, eso sí quería que ganara, porque la verdad prefiero los dibujos así. Creo que fue la primera cosa que ganó, que sí quería que ganara yo. Después les pregunté si querían que fuera caricatura o que fuera realista, y ganó realista. Si toman en cuenta que ya había ganado acuarelas, el que fuera realista lo hacía muy complejo, porque igual hubiera sido mucho más fácil hacer algo que como caricatura o algo así, y el colorar con acuarelas sería súper fácil. Pero creo que este tipo de retos hacen que mejoremos como artistas y como personas, porque te impulsas a ti mismo a ir un poquito más allá. Ya por último, después de que había ganado todas estas, lo que hice fue preguntarles si querían que el personaje fuera Black Panther o Dua Lipa. Esto porque las personas me habían enviado sugerencias también a privado, que era otra de las preguntas que querían, y esas fueron dos sugerencias que me dieron. Black Panther porque había sido, literalmente creo que ese día temprano había fallecido, o el día anterior, y estaba como muy hype el fallecimiento de este personaje, que es un gran actor, una gran película, y estaba como... Bueno, la gente votó por eso, quizás por la moda, pero aún así creo que fue una muy buena opción, porque creo que es mi primer dibujo de un superhéroe también aquí, y creo que queda muy bien. Ya después podremos dibujar a Dua Lipa. Y pues ya, quiero que vean que tenemos un fondo un poquito más vivo, ya no es la pared blanca así lisa de siempre. Y iremos mejorando un poquito aquí.
y ya yo creo que no hay mucho que comentar. Creo que ahí les comentaré quizás un par de cosas en el dibujo, pero les dejaré el proceso yo creo que con música y vamos con el dibujo. Antes de mostrarles cómo pinto este dibujo, quería mostrarles el boceto porque en un momento los voy a borrar y no se va a ver casi como lo hice. Y ya ven que pues la mitad es Black Panther y la otra mitad es el rostro de Chadwick Boseman, o como se diga, porque no sé si lo estoy pronunciando bien. Y quería que vieran cómo era la idea, ¿no? Aquí están las acuarelas con las que voy a pintar y pues es todo. Vamos a darle, a ver qué sale, ¿está bien? Aquí lo que me están a punto de ver hacer es de lo único de lo que me arrepiento de este dibujo. No esperé a que se secara lo suficiente la pintura de este lugar. Además me di cuenta de que se pasaba ahí por abajo del tape, que no funcionó tan bien como para retener la pintura, que quizás hubiera sido mejor dibujar estas figuras. Pero pues bueno, así se aprende. Me di cuenta de que al arrancar estos tapes también arrancaba parte de la hoja y quedó bastante mal. Entonces lo que hice después de esto fue cortar el video y ver cómo lo hacía para arreglarlo. Miren, aquí pueden ver la levantada de papel más grande que hay en el dibujo. Y lo que van a ver en el dibujo final pues es más o menos como traté de arreglar este pequeño percance, ¿no? Y eso fue todo, amigos, por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y si fue así quiero que le dejen un like, que se suscriban para que puedan ver más contenido. Y antes de que se vayan quiero decirles una cosita. En Instagram, en la sección de IGTV, que es Instagram TV, voy a estar subiendo algunos videos y cosas que esté haciendo que yo sienta que quizás no son para el canal o quizás es un dibujo o algo que me encargaron pero que a mí no se me ocurre una idea de un tema para pasarlo en el canal o tengan que subirlo rápido o algo así. Y todo ese tipo de dibujos pues lo voy a estar subiendo a mi Instagram. Creo que va a quedar va a ser algo más rápido, sin comentarios ni nada, para que me sigan más que nada en Instagram, ¿verdad? También creo que el siguiente video que subiré ahí a Instagram TV es el dibujo de la ganadora del giveaway que pasó hace poco. Ya tengo el video y lo voy a estar subiendo en los próximos días. Tengo muchos planes para este canal. Es posible que me abra un canal secundario para hacer otras cosas que yo sienta que no van a la par de este canal, pero aún no estoy seguro. Bueno, amigos, nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.